En los estudios exitosos el doctor Julio García, que es parte del equipo de defensa de Paolo Guerrero. Bienvenido, Julio. Muchas gracias, Nicolás. Muy buenos días, señores. Tú has tenido particularmente, y has participado de manera directa en todo lo que fue el proceso internacional, ¿no es cierto? En la UADA, en la FIFA. Efectivamente. A la luz de la información que se ha hecho pública el día de ayer, ¿cambian o no cambian las cosas para Paolo Guerrero? Sí, los hechos que se han conocido el día de ayer cambian las cosas de manera radical, reafirman la inocencia de Paolo, y bueno, ahora hay que, recopilar los elementos que se han vislumbrado ayer por parte de los empleados del Swiss Hotel y poder demostrar y acreditar que efectivamente Paolo nunca debió haber sido sancionado o en todo caso debió haber sido exonerado, ¿no? ¿Qué efecto va a tener eso? Lo primero es que ¿A qué instancia hay que acudir? Lo primero es que hay que esperar. La Fiscalía ha anunciado ayer que va a hacer una investigación, ¿no? Que está evaluando iniciar investigación. Sería importante esperar la decisión de la Fiscalía, sería importante conocer, acceder eventualmente a la posibilidad de las declaraciones de los mozos y del personal que atendió a Paolo Guerrero, y luego con eso ver sobre qué parte de los hechos impacta. Sin duda impacta sobre todo, pero ya entrar al detalle para mirar qué elementos que resolvió de aquellos que se pronunció el TAS o FIFA en primera y segunda instancia se cambian, y luego insistir con el Tribunal Federal Suizo en una revisión del caso. Pero ¿no? digo, para el sentido común, para los que no somos abogados, Paolo ya fue sancionado y Paolo ya cumplió su sanción, claro, aparentemente de manera injusta. ¿Qué efecto va a tener? ¿Cuál va a ser su resarcimiento? Ya este hombre estuvo, además con depresión, 14 meses fuera de la cancha, haciendo, como él dice, o sea, sin poder hacer lo que más ama, que es jugar. Tendría primero un efecto reivindicativo, ¿no? Sí, demostrar claro, que él siempre dijo la verdad, ¿no? Correcto, y que la sanción fue absolutamente injusta, como lo sabíamos los de su entorno cercano. Y en segundo lugar, ver todo el impacto civil sobre eso, es decir, toda la parte de reparación del daño que se le ha ocasionado. Pero en la parte de reivindicación y de declaración de inocencia, significa que en FIFA, en TAS y en WADA, a partir de lo que usted pueda aportar, esas instancias diga, sí, nos equivocamos, hicimos mal, Paolo no ha sido culpable. O lo que te van a decir, no, nosotros tomamos una decisión sin tener toda la información que ahora nos permite concluir que sí existió la posibilidad de una contaminación cruzada. Claro, lo más probable, lo segundo, el efecto sería el mismo, ¿no? Declarar la nulidad de la resolución que se emitió, ¿no? ¿Eso es posible desde el punto de vista de los estatutos? Eso es posible, sí, claro. Nosotros estuvimos buscando la declaración de la nulidad ante el Tribunal Federal Suizo, y de hecho uno de los elementos sobre los cuales insistimos fue que Paolo estaba en una situación de indefensión porque no tenía acceso a los medios probatorios que tenía el Swiss Hotel. O sea, esto corrobora la tesis que tuvimos ante el Tribunal Federal Suizo, que el Swiss Hotel no había facilitado el acceso a esos medios probatorios. Las interrogantes eran, ¿se servía o no se servía mate de coca en el Swiss Hotel o se podía tener acceso a este producto? En segundo lugar, se higienizaron, no sé cuál es el nombre técnico que se usa para en hotelería para esto, ¿no? Sobre la primera parte, nosotros logramos demostrar que en el Swiss Hotel se servía mate de coca, ¿correcto? Eso con certificaciones notariales se logró demostrar. Se logró demostrar que hasta cierto momento, que hasta cierto momento se vendió, y luego el hotel retiró de su carta de productos el mate de coca. Ambas cosas las comprobamos a nivel notarial. Okay. ¿Correcto? Entonces, eso se demostró en el expediente. Claro, el segundo capítulo era, a partir de eso, si se servía mate de coca, ¿es posible que se haya producido la contaminación? Eso tiene que ver directamente con de dónde salió la tetera y si había sido adecuadamente... Claro, ahí viene ya lo siguiente, ¿no? El hotel... La posición del hotel siempre fue de absoluto rechazo a cualquier posibilidad de error de su parte, ¿no? Esa fue la posición del hotel a lo largo de todo el proceso, ¿no? Yo no, acá todo funciona perfecto. Nosotros sabíamos que no había ocurrido así, teníamos algunos indicios, personas que se acercaron a comentarnos de problemas que hubieran ocurrido, que ocurrieron y que fueron reconocidos por el hotel. Pero no logramos tener una prueba concluyente, porque para romper el principio de responsabilidad, a ver, doy un paso atrás. Cuando
un análisis de un deportista, cualquiera que sea el deporte que practica, que está bajo el control del sistema mundial antidopaje, da positivo, automáticamente se produce una inversión de la carga. ¿Qué significa esto? Significa que le corresponde al deportista demostrar que él no tuvo responsabilidad. Él tiene que demostrar su inocencia. A diferencia de lo que ocurre, digamos, normalmente en la justicia ordinaria, acá es inverso. O sea, era Paolo el que tenía que demostrar la inocencia. Nosotros siempre dijimos, bueno, como Paolo estuvo concentrado en el hotel, bajo régimen de concentración establecido por la Federación Peruana de Fútbol, con servicios contratados con el Swissotel y servicios proporcionados con el Swissotel por personal contratado por el Swissotel, necesitamos que el Swissotel apoye para poder hacer la investigación, que fue lo que Paolo ayer dijo. Nunca se pudo hacer esa investigación. Siempre tuvimos que aceptar o simplemente estar limitados a lo que el hotel decía, y el hotel decía, acá no. Acá no. Pero por el contrario, el hotel sí evacuó un informe hacia Aguada. ¿Eso es verdad o no? En la segunda parte, esto ocurre en febrero del año 2018. La sanción de Paolo, primero la suspensión es el 3 de noviembre del año 2017, la sanción del año es el 8 de diciembre del año 2017, y en diciembre conocemos que esa sanción ha rebajado a 6 meses. Durante el proceso de apelación, Guada se acerca al Swissotel y le pregunta, señores, miren, tengo una serie de consultas que hacerle. ¿Cuáles eran las características de la sala de visitas donde aparentemente se había producido la contaminación? Y ellos contestan una serie de cosas. Dicen, la sala de visitas era un lugar abierto al público. En ese lugar abierto al público, todas las personas podían llegar con sus propios alimentos, ¿no? Y se podían pedir y beber bebidas alcohólicas, y todas esas cosas son motivo de un proceso penal. Se presentó una denuncia en la fiscalía que la acogió y terminó con una denuncia penal en contra del abogado del Swissotel, que fue quien remitió ese correo a la Guada, porque desde el punto de vista nuestro eso siempre fue falso, ¿correcto? Sí, pero fue falso ¿por qué exactamente? Fue falso porque no era un lugar abierto al público, era un lugar cerrado y reservado exclusivamente para uso de la selección y eventualmente los familiares que ellos previamente designaran. Porque, segundo, no se podía ingresar con alimentos y bebidas allí, estaba absolutamente restringido. La pregunta es, ¿a qué hotel de 5 estrellas del Perú alguien entra con su lonchera? Con su lonchera, ¿no? Y la tercera es que era imposible pedir bebidas alcohólicas en cualquier lugar en el que estuvieran los seleccionados, y mucho menos ellos, porque inclusive el tema era que ellos podían pedir. O sea, el alcohol y deportistas de alta competencia son dos cosas absolutamente incompatibles, ¿no? Entonces, ese es el proceso que se inicia. Ya, pero eso es una de las interrogantes que plantea la Guada y que responde el hotel. Y la otra tenía que ver con la eventualidad de la contaminación cruzada. Es decir, no le pregunta, porque, insisto nuevamente, la Guada no se da el trabajo de preguntarle al hotel qué pasó. El hotel nunca contesta qué pasó, ¿no? Lo que dice Guada es, oiga, señor, si esto funcionaba así, usted no me va a decir que no se da cuenta que estaba en un lugar... usted no fue diligente. Exactamente, ese es el punto. Usted tenía que haberse dado cuenta que estaba prácticamente en la calle, o sea, que tenía que cuidarse usted. Claro. ¿Por dónde no es responsable usted? ¿No? Ese es el perjuicio. Ahora la argumentación de ustedes está que en ese escenario, quien tiene que demostrar su inocencia está en calidad de indefensión. Ok, claro. Sale la sanción en el tribunal suizo y todo lo que hoy estamos viendo puede abonar en la tesis que ustedes se han planteado, que es de la nulidad. Absolutamente, porque de lo que se escucha, y en eso habría que profundizar, mientras que tanto la primera instancia de FIFA, la segunda instancia de FIFA y el TAS consideraron, acá hubo un consumo de 2 tés en el Perú. El T1, que fue a la hora del almuerzo, la nutricionista va y se lo trae, insiste, es la quien le indica a Paolo que tome ese té. Se tomó, digamos, en el lugar, dentro de la concentración, en el comedor, y hay un segundo té que se toma en la sala de visitas. Todos consideraron que lo más probable, la causa más probable de la contaminación era el té consumido en la sala de visitas. Pero lo que ayer se comenta, específicamente cuando se comenta de la presencia de la nutricionista, nos hace pensar que la contaminación en términos reales ocurrió con el primer té. Porque se dice, ¿por qué razón? Yo dice, lo vamos a apurar porque la nutricionista nos presionaba. Nos presionaba. Estamos presionados. Correcto, entonces cambia radicalmente el tema, radicalmente.
Ahora, por una razón bien simple. ¿Saben por qué razón simple? Porque tanto la resolución de primera instancia de la FIFA, la de la segunda instancia de la FIFA y la del TAS establecen que en el primer T, y lo dicen expresamente, Paolo fue absolutamente diligente. Ahora, ¿cuál ha sido el móvil del Swiss Hotel? Es decir, proteger su prestigio, es decir, el precio de reconocer si pues es posible que haya ocurrido que no fue debidamente lavada la tetera y que se produjo la contaminación cruzada. Eso tiene un precio. Ahora, ¿qué precio va a tener una demanda como la que le podría poner Paolo Guerrero después si se acredita la veracidad de estos testimonios? Nosotros definitivamente no tenemos la respuesta, pero sí pensamos, nos ha parecido que la actitud ha sido inconsistente. Primero, inconsistente con la verdad y segundo, inconsistente con su propio interés. Yo recuerdo que Paolo llegó el 15 de mayo del año 2018, llegó de Brasil después de conocer la suspensión de los 14 meses. Y se pronunció y dijo: el Swiss Hotel no me ayudó. Y al día siguiente el Swiss Hotel sacó un comunicado en medio de una ola de apoyo masivo a Paolo. Sacó un comunicado que no tuvo sentido sacarlo en contra. Mejor se hubieran quedado callados. Y con Paolo Paolo tuvo que lanzar un mensaje público porque habían grupos de gente que estaban queriendo ir a hacer un saqueo en el Swiss Hotel. Entonces, Paolo... Julio, te rogaríamos que fuéramos brevemente a la pausa y regresemos con algunas interrogantes que están planteadas. Y una de ellas tiene que ver con la insistencia de Paolo, de ustedes, de que les permitan tener contacto con la gente que había intervenido ese día y nunca los dejaron. A ver, quisiéramos que tras la pausa hablemos de ese tema. Vamos a la pausa, estamos en Exitosa, la radio del Perú. Volvemos. Está en nuestros estudios Julio García, él es abogado, parte del equipo de defensa de Paolo Guerrero, él participó directamente en todo el proceso internacional y una de las quejas en todo este proceso de Paolo Guerrero es que el Swiss Hotel no le permitía tener acceso a información que era clave para su defensa. Claro, efectivamente, eso es. Para empezar, que no le permitieron hablar con la gente que los atendió ese día. No hubiera sido lo razonable, ¿no? O sea, hoy lo que vemos a Paolo le permitieron ver a una persona y a otra persona de manera, como comentó uno de los mozos, yo no estuve ahí, Paolo prefirió ir sin abogado para que todo fuera mucho más sencillo y natural con los mozos, fue solamente con un amigo, y le presentaron a algunas personas para ver quién lo había atendido. La parte curiosa es que ahora sabemos que ellos sabían perfectamente quién lo había atendido. Ese es el primer hecho. Y absolutamente contradictorio, pero del Swiss Hotel, no de nadie más. El Swiss Hotel no le dijo: esa es la persona que te atendió, Paolo. Que evidentemente sabían quién era. No le dijo: mire, acá están algunas personas que, a ver, ¿cuál fue? O sea, le pidieron, la carga era para Paolo. No al revés. En fin, ese es su primer elemento. Y después, cada vez que se requirió información, en este caso a través de la federación, alguna información importante y clave, el hotel no estuvo dispuesto a brindarla. Por ejemplo, queríamos saber si el mismo día se habían producido algunos otros eventos y nos contestó que era información confidencial y que no nos podían decir. Pero se probó que sí, ¿no? Con la ayuda de otras personas conseguimos, claro, y había en el mismo piso, mismo día, un evento paralelo. La conducta del hotel resulta extraña, no solo con Paolo, sino con el Ministerio Público. Porque cuando ocurre el Ministerio Público, va el Ministerio Público, me imagino que hacer una inspección de los procedimientos, de los espacios, de los lugares, de los circuitos que han utilizado para atender y para llevar. La parte más importante es que no se le llama al directo responsable, pero yo al que asume la parte ejecutiva, sino ahí que se le oculta. Ahí tengo alguna duda. Eso se dijo anoche. Sin embargo, hasta donde yo tengo claro, se formuló el equipo de Paolo, nosotros formulamos una denuncia penal por el tema de la falsedad genérica y el haber contestado estos correos a Guada con información falsa en julio del año 2018, ¿correcto? O sea, cuando estos hechos ocurrieron no hubo ninguna inspección, hasta donde nosotros conocemos, ¿correcto? Entonces, esto se habría producido, si se produjo, mucho después que los hechos ocurrieron. O sea, no tenía
nunca ha tenido como propósito denunciar a Swissotel, la denuncia que se hizo, denunciar al Swissotel por haber contaminado a Paolo, ¿correcto? Eso fue algo que no se hizo, digamos, todavía, en todo caso, ¿no? Ahora hay elementos para hacerlo, ¿no? Y si ha ocurrido en todo caso por decisión del Ministerio Público en el marco de su investigación, ¿no? Probablemente, pero a partir de julio del 2018 para adelante. Yo dudo que antes el Ministerio Público haya realizado alguna inspección. Habría en todo caso. ¿Usted habló las últimas horas con Paolo Guerrero después de conocer? Sí, claro. ¿Cómo está? Bueno, está consternado, obviamente, ¿no? Muy dolido porque se demuestra que a pesar de que todo un país, como conversábamos mucho con él, ¿no? Prácticamente todo el país lo apoyaba, hubo una institución que decidió no hacerlo. Por la razón que sea, por defender su marca, su prestigio, un eventual daño, porque inclusive, y hay que tener claro, Paolo les ofreció la posibilidad de usar su marca y su imagen durante el tiempo que consideraran pertinentes para mitigar cualquier daño que pudieran tener, para poder conocer, para poder acceder a la información. Es decir, hubo una actitud de absoluto rechazo a la posibilidad de acceder a pruebas por parte del Swissotel. Entonces Paolo está consternado porque se demuestre que efectivamente padeció un daño causado en su propio país, como lo dijo ayer, por un minúsculo grupo de personas. Pero a su vez está con la expectativa de que esto pueda reivindicarlo y pueda volver las cosas a su lugar, ¿no? Y me imagino interesado en un resarcimiento reivindicativo, es un hombre, pero también económico. Eso es un tema que, claro, hubo un daño económico fuerte, ¿no? Hubo un daño muy grande para él en la parte económica, sí, claro, pero un daño moral además que es mucho mayor y que seguramente en su momento también se expresará en términos económicos, ¿no? El proceso de cómo afectó esto. Yo le explico a las personas, yo conozco bastante de cerca a Paolo, no del proceso, sino de mucho antes, que para muchos futbolistas, probablemente para la mayoría, el fútbol es un medio para algo, es un medio para lograr reconocimiento, para mejorar su situación económica, para lograr fama, para lograr muchas cosas. Para Paolo Guerrero, el fútbol es el fin. El fútbol es el fin. Y ayer ha quedado claro. Varias veces, sí. Para él, entonces, no poder ir a jugar, no poder estar en un estadio con la gente y además ver cómo afectaba esto a su entorno y a su familia. Su madre sufrió muchísimo por toda esta situación, ¿no? Entonces, la verdad que fue muy doloroso. ¿Hay antecedentes de pronunciamientos contrarios después de sanciones como esta? Sí. En el mundo deportivo, es decir, sí, que FIFA, que TA y que el propio tribunal suizo diga, bueno, ya nos equivocamos y... Hay varios digamos, precedentes. En el caso del Tribunal Federal lo hay. Esto no es un proceso de justicia solo para el sistema deportivo. En general, la Corte Suprema Suiza, el Tribunal Federal Suizo, ve todos los casos en vía de casación de tribunales arbitrales, muchos de los cuales tienen su sede en Suiza, y digamos que allí no sería nada extraño. Correcto. Y a nivel del TAS también. El TAS tiene dos vías, conoce los casos en vía de apelación, como el caso de Paolo Guerrero, y el caso y la vía ordinaria, que es dos personas que se ponen de acuerdo para ir a la Pero ustedes se van a concentrar con el Hay tribunal. un precedente importante, un caso de unos nadadores brasileños, el caso Meca Medina, de hace bastante tiempo, que establece un precedente, se revisó una sanción y se rebajó una sanción por nueva prueba, ¿no? Claro, ahora, el tema importante acá es que lo que se trata de determinar es la responsabilidad, o sea, se le atribuye al futbolista la responsabilidad sobre el hecho de que su cuerpo esté contaminado por alguna sustancia prohibida. Así es. Entonces, si tú acreditas que eso no ha sido tu responsabilidad, simplemente no hay lugar para la sanción. Correcto. El impacto sería diferente dependiendo de cuál escenario, de los hechos, a cuál de los dos test están referidos. Si fuera el primer test, como a mí me parece que se desprende de las declaraciones, el tema es prácticamente automático, porque en el primer T todas las resoluciones coinciden que la responsabilidad de Paolo es cero, porque fue absolutamente diligente, ¿no? En el segundo T, ellos dicen que el estándar de diligencia en el primero debió haber sido el mismo, pero estaba en un lugar diferente. Lo del Swissotel, las respuestas no ayudaron a definir que al contrario, agravaron su responsabilidad,
¿no? Entonces eso es lo que hay que mirar. Tal como están las declaraciones ahora mismo, ¿puede servir para el proceso o necesita entrar un proceso fiscal en el Perú? En este momento estamos en evaluación, ya están siendo evaluadas en Suiza las declaraciones. Digamos, una primera evaluación, porque hay que enviar las traducciones igual, pero ya se está haciendo una primera mirada para ver cuál podría ser el impacto, ¿no? Perfecto. Claro, esto va a obligar también a un replanteamiento de los procedimientos que usa la FIFA y las organizaciones de justicia deportiva para enfrentar situaciones como esta, ¿no? Sí, nosotros hemos sostenido y hemos conversado con el Sindicato Mundial de Futbolistas, con FIFPro. Hemos sostenido, primero, el sistema de justicia deportiva tiene un acceso alto y costoso, ¿correcto? No todos los futbolistas, cuando son sancionados, y el sindicato peruano, la agremiación de futbolistas, tiene muchísimos casos de futbolistas que no pueden acceder a la justicia del TAS. Tienen fallos con los que no concuerdan y que de alguna manera son bastante fuera de sustento, sin sustento, pero no pueden acceder por los costos. Ahora, lo que nosotros estamos cuestionando es el hecho que además se tenga que resolver cuando es en vía de apelación, como el caso de Paolo, además de ser costoso. El problema es que se trabaja con dos idiomas que no son los nuestros, en español o en francés. Perdón, en inglés o en francés. Ya, ahí no solamente es la barrera del idioma, es la barrera cultural. Acá hemos tenido que enfrentarnos con un concepto, un metabolito, que está vinculado con una sustancia, el mate de coca, que los europeos no entienden qué es. No lo conocen. No hay forma de explicárselo y que lo entiendan perfectamente. Y luego fuimos al Tribunal Federal Suizo, que es la otra instancia que establece el procedimiento, que ya ni siquiera es en francés, en inglés, es en francés o alemán. Entonces, esos cambios perjudican el ejercicio del derecho de defensa, ¿no? Entonces, eso está siendo recogido por FIFPro y creo que va a generar algunos cambios, ¿no? Muchas gracias a Julio García, parte del equipo de defensa de Paolo Guerrero, que ha estado con nosotros esta mañana aquí en Exitosa. Gracias, muy gentil, Julio.